Muy bien, vamos a iniciar la conferencia de hoy. Les agradezco mucho la participación de los presentes. Quienes habla, soy Joshua Barbosa, profesor de la Red Latinoamericana de Pediatría y Neonatología. Y el día de hoy damos inicio a nuestro nuevo ciclo de conferencias 2016 en Pediatría y Neonatología. Vamos a compartir semana a semana las conferencias en margen de las capacitaciones que realizamos a través de Internet de la red latinoamericana. Y bueno, espero que todos estén atentos y contentos al final para poder compartir las experiencias en cada país. Quien les habla es de Perú y como mencioné hace un momento, hay colegas que están ingresando en esta conferencia virtual de diferentes países de Latinoamérica, Argentina, hay colegas de Chile, hay colegas mexicanos, colombianos y ecuatorianos, y también he visto un colega boliviano. Estoy muy agradecido nuevamente y empezamos. Vamos a dar inicio a nuestra conferencia. Bien, cuando hablamos de ética en neonatología, hablamos de la relación de los principios éticos y de cómo se traspolan a la realidad. En muchos países, e incluso mucho más en mis países, es complicada la situación que se da cuando se va a manejar los dilemas o principios éticos en el quehacer diario del pediatra, del neonatólogo e incluso también de la enfermera. Recordemos de que ambos profesionales que están involucrados en el cuidado del recién nacido de riesgo o de alto riesgo, como es el niño que está en la UCI neonatal, ambos profesionales involucrados implican una serie de actividades que deben de realizarse y otras que no deben de realizarse con tal de que el niño siempre sea beneficiado. El fin de este cuidado que se debe de aplicar es siempre buscar el bienestar. Cualquier cosa que se haga sobre este niño y que provoque una cierta, vamos a decirlo con el término de efecto adverso, un cierto, vamos a ver, una cierta reacción, por así decirlo, o vamos a ponerlo en un concepto más filosófico como una reacción o como un efecto de. Cuando los efectos de esos efectos son negativos, estos efectos provocados por mi acción, provocados por la actividad que yo realizo sobre este niño, son negativos, muchos de estos efectos suelen ser tomados como negligencias. Ahora, el problema es que en muchas ocasiones estos efectos negativos que yo he provocado no siempre fueron negligencia o no siempre fueron ocasionados con la intención de provocar un daño. El problema de esto nuevamente es de que cuando se va a deliberar de manera legal estas situaciones, la mayoría de los médicos, enfermeras, siempre salen perjudicados. Y esto es porque, uno, no se reporta adecuadamente el dato o la acción que se está realizando sobre, en ese caso, el niño, o dos, porque simplemente no se conocía el procedimiento a realizar, o no se conocía el cuidado a realizar, o se desconocía la actividad que se está realizando con el niño, o simplemente se desconoce el efecto. Entonces, ahí, antes de entrar al dilema de los principios éticos, vamos a colocar, si todos tienen algo que apuntar, uno, el desconocimiento del efecto. Voy a colocarlo aquí para poder hacerlo como examen al final. El desconocimiento del efecto. ¿Qué quiere decir con la palabra efecto? Cuando me refiero a la palabra efecto, me refiero a las consecuencias de las actividades o de los actos que se realizan sobre el niño. En el pediatra o en este caso en el neonatólogo serán los tratamientos, ¿no? Los diagnósticos y tratamientos, y en la enfermera será su cuidado. Entonces, cuando hablo del desconocimiento del efecto, hablo sobre las consecuencias de
Uno, el cuidado de la enfermera, o por otro lado, el diagnóstico y tratamiento del médico. Entonces, este punto, el desconocimiento del efecto, es uno de los principales problemas que tiene el profesional de medicina o el profesional de enfermería y que lo lleva siempre a problemas legales cuando suceden efectos secundarios o efectos adversos. Efectos o resultados que están derivados del acto médico o de la enfermera. Entonces, hasta aquí estamos ok. Uno, el desconocimiento del efecto. No están en las diapositivas. Estoy haciendo una breve introducción, pero quiero que ustedes tengan y apunten todo lo que estamos hablando. Sí se me escucha, ¿verdad? Puedo continuar. Bueno, puedo continuar, ¿no? Muy bien. Bien, entonces, recuerden este punto, el desconocimiento del efecto, ¿bien? El desconocimiento de las consecuencias de nuestros cuidados. Porque muchas veces nosotros hacemos un acto sin la intención de provocar alguna maleficencia, ¿no? Sin la intención de provocar un daño, no maleficencia, sino un daño. Entonces, nuestras actividades sin la intención de provocar un daño, si nosotros desconocemos el efecto o el resultado o la consecuencia de lo que estamos haciendo, ¿no? Para eso está la expectativa que es propia de que es parte de la propedéutica médica de la terapéutica clínica. Si nosotros desconocemos eso, entonces podemos tener un efecto no deseado propio de nuestros actos clínicos o del cuidado de la enfermería, ¿no? Bien, el primer principio ético, la beneficencia, que es la búsqueda del bien del paciente. Es bien dicho que todo pediatra, neonatólogo, enfermera pediatra, enfermera neonatóloga, que están involucrados en el cuidado del niño, buscan el bien del paciente, ¿no? Entonces es un principio ético que encaja muy bien en el trabajo que realizamos con los pacientes pequeños, porque nosotros buscamos que los niños no se queden en la UCI. La idea es que los niños salgan de la unidad de cuidados intensivos porque nosotros estamos buscando el bienestar, no solamente del niño, sino también de la madre. Porque en la neonatología o la UCI neonatal es uno de los servicios que involucra más a la familia y que incluso comparten el porcentaje de 50 y 50. 50% es el niño y 50% es la madre o el padre o incluso toda la familia involucrada. Tiene a ambos personajes trabajando de la mano. O sea, no podemos hacer una distinción entre el cuidado intensivo al niño y el descuidado a la familia, en este caso a la madre directamente. Si tratamos bien a la madre, si cuidamos bien a la madre, vamos a cuidar muy bien del niño. Ese es uno de los principios también en beneficencia que vamos a tener en cuenta y que van a relacionarse con el cuidado del niño. Incluso sería una buena pregunta, ¿no? ¿Cómo sustentas, ¿no? ¿Cómo sustentas, vamos a colocarlo así, cómo sustentas el principio de beneficencia en el cuidado del niño? Muy bien. La no maleficencia, hace un momento mencioné de que muchas veces cuando nuestros actos, cuando nuestros cuidados o cuando nuestro diagnóstico y tratamiento es realizado sobre el niño y se desconocen los efectos, entonces podemos provocar un daño. Es decir, estamos irrumpiendo el principio de no maleficencia. En el principio de no maleficencia nosotros buscamos o intentamos no provocar un daño, ¿no? La idea del cuidado de enfermería, el cuidado o el trabajo del médico es evitar daños. Muchas veces los daños son provocados no por nuestros actos, sino por los efectos adversos propios del tratamiento.
La unidad de cuidados intensivos neonatales es una unidad en donde se realizan múltiples actividades sobre un niño que está adaptándose a la vida extrauterina, es decir, está intentando sobrevivir. Los efectos adversos van a darse siempre en estos niños que pasan por la UCI. Ahora, cuando la enfermera, cuando el médico desconocen esos efectos adversos, estos efectos secundarios al cuidado, entonces provocamos daño, definitivamente, porque no medimos la intensidad de la respuesta del paciente a la vida extrauterina y la intensidad de la respuesta del paciente al tratamiento médico, ¿no? El principio de autonomía, respeto por las decisiones de los padres. Es inverosímil el hecho de que los padres tienen un gran valor en el trabajo que realizamos en la unidad de cuidados intensivos. Las decisiones, en la mayoría de los casos, como aquí en el Perú, son tomadas por los padres. Sin embargo, cuando se trabaja los dilemas o los principios o la interrupción, por así decirlo, de los principios éticos en el servicio de pediatría o neonatología, los padres incluso pueden tomar un papel muy secundario. Porque aquí en el Perú lo que sucede es de que se tiene que trabajar con el niño hasta el final, hasta que no haya más que hacer. Ese es el principio que maneja, el principio clínico que maneja dentro de la ética. Tener al niño con vida hasta el final. Si tú haces lo contrario, si tú das la opción al padre de que decida, te puede caer una gran sanción. Entonces, es preferible evitar ese problema y continuar con el trabajo con el niño. Ahora, eso es, uno, o por los padres, o dos, por el sistema de salud, tres, por los problemas legales o los asuntos legales o jurídicos legales que implica el trabajo del niño. Estamos viendo ahora a Joel. Parece que nos está... Ya está. A ver. Parece que Joel nos está compartiendo. Joel, vamos a ver. El problema es de que mencioné de que no activen no activen por favor sus cámaras, porque de lo contrario vamos a tener problemas con la conferencia al momento de grabar. Recuerden de que esta conferencia va a ser compartida luego. Y se interrumpe la elección de la conferencia. Bien. Me perdí. Entonces les decía que tenemos que tener en cuenta que aquí, por ejemplo, en el Perú, en México es distinto. En México, el trabajo en la UCI o en la unidad de trauma shock, es decir, en el momento en los pacientes que se están reanimando, se puede tener un formato en donde el familiar del paciente que está a cargo puede decidir si se le realizará ciertas maniobras de reanimación o no. En la UCI neonatal es distinto. Bueno, en la unidad de neonatología o en las unidades de quirófano, ¿no? Que es, bueno, aquí en Perú es centro obstétrico. Creo que en México es tococirugía, ¿verdad? A los pacientes que necesitan reanimación se les va a tener que realizar. Si el paciente que requiere reanimación no responde a la reanimación, se vuelve a intentar. Pero si el paciente no responde a la reanimación y ya se está acercando a los 10 minutos y el paciente fallece, entonces hasta ese momento el familiar conoce las pautas y las actividades realizadas hacia su paciente. Ahora, el problema es aquí. ¿Qué pasa cuando nosotros reanimamos y no se da tiempo para notificar la reanimación? O simplemente se desconoce que el paciente que iba a nacer o que nació y falleció, simplemente no se conoció su estado antes de nacer. Entonces, aquí tienen de ganar mucho los pacientes, porque aquí, bueno, es un trabajo multidisciplinario. El ginecobstetra tiene mucho en parte en estos problemas cuando hablamos de la decisión. Bueno,
¿Por qué les digo esto? Porque cuando la madre llega, la madre gestante, al final del embarazo, llega, se tuvo que tener el registro del monitoreo fetal, se tuvo que tener el registro del estado del feto, se tuvo que tener registro del estado de la madre antes del parto. Cuando no se tiene registro de esto, el familiar tiene las de ganar, porque si algo le sucede al niño, el familiar nos puede acusar de negligencia. ¿Y cómo vamos a saber nosotros, o cómo, mejor dicho, cómo vamos a saber nosotros que el niño sí estuvo efectivamente mal antes de nacer? Los padres nos podrán decir que nosotros nunca tuvimos una historia clínica previa, nosotros nunca tuvimos, como nunca tuvimos algo previo al nacimiento, entonces simplemente se asume que el niño debió nacer y nacer bien. Pero como no tuvimos un antecedente, no tuvimos algún formato, alguna parte de la historia que nos indique que en el monitoreo fetal ya había sufrimiento fetal, ya había asfixia, o en el momento que sustente la asfixia perinatal, o ya había aspiración de meconio, o ya había tratado de engrosamiento uterino, o ya el niño estaba naciendo por una rotura prematura de membranas de 21 días, 20 días, 15 días, 30 días, o lo que sea. Si no tenemos esa historia clínica, los familiares siempre tienen la de ganar. Entonces, pero ahora, el problema es ¿qué hacemos cuando viene un familiar? Hablo aquí en el Perú, por ejemplo. Cuando viene una señora, cuando viene un paciente que viene de otro estado, otro departamento, como es aquí conocido en Perú, los departamentos son los estados, como son en México. ¿Qué pasa? Que cuando el paciente viene de otros lugares y se atiende por emergencia en el centro y el paciente fallece, es decir, tuvo una emergencia obstétrica, por ejemplo, una preeclampsia, la familiar no se acordó que su presión subía cada vez que viajaba, porque en la posición ortostática sube la presión, y la señora no se acordó de que en ese momento del viaje pues iba a tener ese problema. Sube la presión de manera súbita, llega por centro obstétrico o llega por emergencia obstétrica, se decide terminar la gestación, pero el niño nace con problemas. Vamos a suponer que sea un niño prematuro, 26 semanas, prematuro extremo, y el niño fallece. Se realizaron las maniobras de reanimación porque el niño tuvo problemas para adaptarse a la vida extrauterina, se reanimó pero se murió. Los problemas vienen aquí, porque el niño supuestamente debió nacer bien, a pesar de ser prematuro. Si la unidad no cuenta con lo necesario y se recibe al niño, entonces el problema es aquí por quien lo recibe, porque no se contó con una historia, porque se supone que la unidad, el hospital sí lo recibió, sí lo recibió el niño, y a pesar que no tuvo lo necesario, dejó que se atienda, entonces viene el problema. Mucho más sucede ahora porque los padres están cada vez más empoderados y tienen más asesoría legal. Antes no sucedía tanto eso. Entonces, todos esos dilemas se tienen que conversar no solamente con los pediatras que puedan asistir el día de hoy a estas conferencias, sino también con otros profesionales. Entonces, y eso vamos a tener que desmenuzar esos problemas como dilemas según los casos. Por ejemplo, como les acabo de referir, ya tenemos a una paciente, un caso. Por ejemplo, tenemos a una paciente que llega con una serie de sus controles, o sea, tiene sus controles totales hechos. Vamos a poner así, Vamos a poner así, espero que puedan escribirlo. El caso 1, una paciente gestante que llega al servicio con todos los controles prenatales, ¿no? Los controles prenatales realizados. La paciente aparentemente está normal, o sea, su gestación normal, no tuvo ningún problema durante el embarazo, pero al final su niño fallece. Es decir, el niño nace con un problema que no se diagnosticó antes del parto, pero el niño
por algún motivo fallece. Se tuvo que decidir la reanimación, o sea, el niño nace con bradicardia, se aplica la reanimación, pero el niño no responde a la maniobra de reanimación y fallece, ¿no? Recién nacido con bradicardia, no se hace el diagnóstico porque se desconoce el estado fetal, ¿no? Del monitoreo, no se realiza un monitoreo. Hay alguien que está hablando, parece que alguien tiene activo el micrófono. A ver. Alguien tiene activo su micrófono y no soy yo. Hola. ¿Me pueden escuchar? Hay alguien que está activo su micrófono y no sé quién es. ¿Pueden escucharme? Bien, entonces le decía, tenemos a una madre gestante, ¿no? Una paciente gestante que llega al servicio, que tiene todos sus controles realizados, o sea, tiene en la historia clínica, la tiene, y tiene todos sus controles realizados, donde todos sus controles prenatales estuvieron normales, o sea, el estado del niño, ¿no? Descartó toda anomalía congénita, o sea, no tenía anomalías congénitas, pero el niño al nacer desarrolló bradicardia. Es muy probable que la madre haya ingerido algo durante la semana previa al final del embarazo. Algo tuvo que ocurrir que se le va a interrogar a la madre después, pero el asunto es de que el niño nace con bradicardia, ¿no? Se aplica maniobra de reanimación, pero no responde. ¿Bien? O sea, el niño nace con bradicardia, se aplica la maniobra de reanimación, se aplica el RCP, pero el niño no responde. No responde a los 30 segundos, no responde al minuto, no responde a los 3 minutos de reanimación, independientemente del oxígeno. Simplemente no responde y el niño fallece. ¿Qué hacer? La pregunta es, ¿qué hacer? Esa pregunta la vamos a dejar para el final, para el examen. Y tenemos otro caso, el caso número 2. Tenemos una paciente gestante que llega al servicio, que llega por emergencia obstétrica, presentando hipertensión arterial, refiere, a ver, nuevamente, la paciente refiere que la hipertensión inició de manera súbita, así, de manera súbita. Refiere además que reside en otro estado. Es decir, que viene de lejos, vino de visita, pero que subió la presión y que ahora quiere atenderse en el servicio. ¿Ya? El servicio del hospital, el hospital es un hospital nivel 2. El hospital es de nivel 2. ¿Ya? Nuestro hospital es de nivel 2. No tiene UCIN. Tiene neonatología, alojamiento conjunto, tiene tococirugía, tiene, servicios básicos, pero no tiene unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, el niño nace. El recién nacido nace a las 26 semanas de edad gestacional. Y bueno, definitivamente al no tener nosotros ni siquiera incubadora, porque normalmente las unidades de neonatología en los hospitales de nivel 2 que no tienen UCI, pero que sí tienen neonatología,
En todos los hospitales no hay incubadoras, o me equivoco. ¿Quién trabaja en un hospital 2 que no tenga UCI? ¿Quién trabaja en un hospital que no tenga UCI neonatal? ¿Alguien trabaja en un hospital que no tenga UCI neonatal? Muy bien, Roberto. ¿Alguien más trabaja en un hospital que no tenga UCI neonatal? Muy bien, Francisco. ¿Alguien más trabaja en una UCI, en un hospital que no tenga UCI neonatal? Muy bien. Roberto y Francisco, yo les pregunto ahora, ustedes muy bien, Lucía Beatriz de México también nos dice que trabaja en un hospital que no tiene UCI neonatal. Excelente. Ahora les pregunto nuevamente, en sus unidades de neonatología, porque si tienen neonatología, o al menos alojamiento conjunto o centro obstétrico, ¿tienen incubadoras? ¿Tienen incubadoras? Sí tienen incubadoras. Muy bien. Bueno, eso sucede en México. Aquí en Perú no. Bien. Oh, aquí hay una colega de Perú, Rocío Carrera Fernández de Perú Lambayeque, que dice que sí. Entonces no sucede en todos los estados. Pongámonos aquí en el hospital de Chepén no hay incubadoras. Las incubadoras que tenemos no son funcionales. A menos que sea de seguro. Rocío, ¿de dónde? ¿De Misa? Bueno. No, es que cuando los niños nacen no van a incubadora. Normalmente los niños que nacen en una unidad, en un hospital 2, en un hospital que no tiene UCI neonatal, normalmente no van a incubadora. Muchos se les atiende en la cervocuna y luego, una vez que termina la atención inmediata al recién nacido, pasan con la madre. No siempre van a incubadora, excepto que sea para traslado neonatal. Pero esas incubadoras, claro, en cuna radiante, ¿no? Pero esas incubadoras que se utilizan para el traslado neonatal no siempre están activas, o sea, no están operativas. La mayoría de veces que se activan o se implementan en el momento que ocurre una emergencia, por ejemplo, como el de ahora, como el que estoy describiendo, que nace un niño en un hospital que no tiene UCI, un recién nacido de 26 semanas de gestacional, pero el niño muere antes del traslado de referencia, el niño fallece. ¿Qué hacer? Esos dos casos tenemos que resolverlos al final. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacer? Muy bien. ¿Qué hacer? Tenemos dos casos. Uno en donde la madre tiene todos los controles, donde no se le diagnostica ninguna anomalía congénita al niño. Sin embargo, el niño nace de la bradicardia y fallece. Y dos, en donde la madre que llega no tiene ningún control porque no lo realizó y simplemente, y además vino de otro estado, vino de otro lugar y se atendió por emergencia en el hospital 2, es decir, por ejemplo, en un hospital que no tiene UCI neonatal y el niño nace prematuro porque se toma la decisión de que nazca el niño, parta el niño, o sea, nazca el niño para evitar la muerte de la madre. Ahora, hasta ahí el ginecobstetra se salva porque la madre no fallece. Sin embargo, ¿qué hace el neonatólogo? O en este caso el pediatra, o el médico jefe que está a cargo del servicio de emergencia. Muy bien. Y antes del traslado, en este caso, el niño fallece. ¿Qué hacer? Entonces tenemos dos casos que son muy comunes, y que lo vamos a ver en muchos de nuestros hospitales. Ahora, bueno, por lo que acabo de ver, en los hospitales que tienen neonatología, tienen incubadoras. Muy bien, en los hospitales 2, de muchos de los lugares, y no me dejará mentir la colega de Lambayeque, me imagino que en su experiencia también habrá visto esto,
En muchos de los hospitales no tienen incubadoras o las tienen, pero no están preparadas o habilitadas para un traslado inmediato. ¿Es cierto? ¿O solamente sucede conmigo? Bien, le repito. En los hospitales que no tienen UCI neonatal, en los hospitales que no tienen UCI neonatal, las incubadoras están siempre activas o siempre no, muy bien, no están siempre activas, entonces es un riesgo, ¿verdad? Es un riesgo, es un riesgo. Y aparte porque no podemos tenerlo activas, si no se nos malogran. A menos las que tenemos aquí en las unidades del Ministerio de Salud no son nuevas, no todas están nuevas a menos el termostato, el oxígeno del que se conecta a la incubadora falla. Claro, son... Muy bien, entonces, ¿qué pasaría si esa noche que teníamos un poquito de sueño llega nuestro paciente a las 3 de la mañana, nos agarra en frío, porque para la señora, la gestante, da a luz, ¿no? Da a luz, pero el niño nace a las 26 semanas, y justo en ese momento, como no sabíamos que la señora estaba llegando y nos llaman a decirnos que prendamos la incubadora, que tengamos operativa la incubadora, porque ojo, no siempre las unidades de neonatología están cerca del centro obstétrico, ¿no? No siempre, ¿no? Hay cierta distancia, ¿no? A menos depende mucho de la infraestructura del hospital o cómo están distribuidos los servicios. Alojamiento conjunto está dentro del centro obstétrico, pero neonatología está en otro servicio. Y mientras llega la comunicación de un servicio al otro, ya sea por teléfono, mientras van a llamarnos simplemente, a tocarnos la puerta del servicio, a decirnos que van a nacer un niño de 26 semanas, si es que se le hizo un monitoreo fetal al final. Entonces, mientras se prenda la incubadora, porque sabemos que no lo vamos a atender en el hospital, porque no tenemos una unidad, entonces ahí viene el problema. Continuamos. Justicia, tratar al paciente por igual. Bueno, definitivamente esto siempre tiene que aplicar. Nosotros no podemos tener una venda, ¿no? Decir, este paciente lo atiendo, este paciente no lo voy a atender. Nunca, ¿no? Al paciente se tiene que tratar por igual. Independientemente del riesgo que implique su vida en el momento de nacer, se tiene que atender. Eso es algo que se aplica aquí en el Perú. Al final el paciente tiene que atenderse. Nosotros tenemos que atender al paciente hasta el final de la vida. Ya sea un paciente adulto mayor, en este caso un recién nacido, como el que estamos tratando, que nace a las 26 semanas en un hospital que no debe atenderse, pero que nació porque vino la madre de emergencia y que inmediatamente se tiene que trasladar, pero el hospital de referencia, como por ejemplo de Chepén a Trujillo o Chepén a Chiclayo, queda aproximadamente a 1 hora, más cercano, o a 1 hora y media, 2 horas, de Chepén a Trujillo. Entonces, vamos a suponer que estamos en México y estamos en un hospital, bueno, no recuerdo mucho los estados, por ejemplo, es que en el hospital de Tejupilco sí hay unidad de cuidados intensivos neonatales. Pero vamos a suponer que en el hospital de Tejupilco, en el estado de México, no hay una unidad de cuidados intensivos neonatales. Vamos a suponer que no hay. El hospital de referencia más cercano sería en Michoacán, que queda 2 horas, o tener que regresarse hasta el estado de Guerrero, ¿no? Que queda también casi a 2 horas desde el estado, desde Tejupilco, ¿no? El municipio de Tejupilco, en el estado de México. Entonces, bueno, son situaciones muy fuertes. En el hospital de Actopan, por ejemplo, que queda en Hidalgo, de Actopan a Pachuca, queda 45 minutos. En el hospital de Actopan, que es un hospital 2, eso estoy hablando de México, estoy hablando de los hospitales en donde tuve la oportunidad de estar. En el municipio de Actopan, en el estado de Hidalgo,
Si se tiene un paciente como este caso 2, el hospital de referencia más cercano es el hospital de Pachuca, que queda aproximadamente 30 minutos, a 40 minutos si es que se demora mucho porque como es carretera no hay. Pero mientras se llega al hospital general infantil, o el hospital infantil, ¿no?, de Pachuca, en Hidalgo, entonces ya pasaron aproximadamente 40 minutos con todo el tráfico. En 40 minutos el niño puede fallecer si es que no se realizaron las maniobras de reanimación o si es que la incubadora no tiene los implementos necesarios para poder ventilar al paciente o para poder manejar. Por último, ni siquiera en las unidades, en los hospitales que no cuentan con unidades de cointensivos, hay CPAP. Todos los hospitales que me mencionaron que no tienen UCI tienen CPAP, al menos. Porque definitivamente un prematuro, si es que se presenta con un problema respiratorio, se tiene que optar por ventilación. Y si no es ventilación, al menos CPAP. Pero en un prematuro, usar un CPAP es muy complicado. ¿Todos tienen al menos CPAP? No, sí, no. Bueno, entonces, si nos damos cuenta, también en México hay variaciones con los estados, ¿no? Naucalpan, no sé dónde es María. Bien, la colega de Perú, ¿tienen CPAP? ¿Usted trabaja en la UCI neonatal? Sí. ¿Tiene CPAP en su... pero usted trabaja en la UCI neonatal, ¿verdad? Rocío, usted trabaja en la UCI neonatal. Entonces, bueno, definitivamente no podemos hablar así. Tiene que ser, bueno, hubiese sido bonito que alguien que trabaja en un hospital que no tenga UCI esté presente para saber si tiene CPAP. En el hospital de Chepén, donde tuve la oportunidad de ser interno, no hay CPAP. No hay CPAP. No hay CPAP. Y bueno, no sé si ahora tendrán las incubadoras, pero donde en el tiempo que yo estaba no había incubadoras, ¿no? Bueno, continuamos. Ahora, entonces teniendo en cuenta los aspectos ético-legales, todos esos aspectos ético-legales, entramos a una perspectiva deontológica, es decir, de una codominancia de la profesión sobre las actividades éticas que tenemos que realizar. Pero a esos principios éticos, a esa perspectiva ética, también se le agrega la perspectiva legal. La ética y la legalidad, ¿no?, o la perspectiva, o el dilema ético y el dilema legal, siempre trabajan juntos. Lo no ético es legalmente cuestionable, o lo no ético es legalmente penalizable. Las actividades no éticas provocan daños, y estos daños merecen una sanción, y esas sanciones son jurídicamente impuestas. Es decir, tenemos una implicancia jurídica legal cuando interrumpimos una continuidad ética. Tenemos una implicancia jurídico-legal cuando alteramos nuestro principio ético. Y esa es una perspectiva deontológica, ¿no? Es decir, la codominancia de la normativa profesional sobre nuestro quehacer como profesionales. O sea, ¿qué cosas, cuáles, todos conocemos nuestro código de ética y de deontología de nuestra profesión, como médicos, como enfermeros? El estudiante muchas veces no conoce el código deontológico, es decir, se forma clínico como médico o se forma dentro del cuidado de enfermería como futuro enfermero, pero no conoce su código deontológico, solamente sabe que no debe hacer, pero no sabe lo que debe realmente hacer y cómo responder cuando los efectos negativos suceden, porque no conoce su código deontológico. Entonces, dentro de la formación debe de existir también cómo responder a los dilemas éticos. Y en este caso, a nuestra perspectiva deontológica, que nos permite saber que los principios éticos como beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía se relacionan dentro de una esfera ética y legal. Bien,
Entonces, definitivamente. Bueno, yo les menciono que en el pregrado yo no me acuerdo haber recibido formación deontológica. Definitivamente se tocaron los temas de ética, desde una perspectiva de enseñanza de los dilemas éticos, no, de los principios éticos, pero no aterrizábamos en casos como los que acabo de presentar. Bueno, entonces, el principio ético. ¿Qué nos determina el conocimiento, como lo menciona William? Vamos a suponer que estamos en el pregrado. Ustedes que regresan al pregrado ahora, vamos a pensar en el principio ético. ¿De qué me sirve el principio ético en mi trabajo profesional, en mi futuro trabajo profesional? Entonces, la abstracción del principio ético nos permite brindar un cuidado o un tratamiento con seguridad. Es decir, evitar daños en el paciente. La seguridad del paciente en la UCI neonatal es lo principal, porque nosotros vamos a hacer un cuidado o una atención con conocimiento, ¿no? Con razonamiento, con crítica. La unidad de cuidados intensivos neonatales es una unidad de super especialidad o supraespecialidad, no es una subespecialidad. Muchas veces a los neonatólogos se les dice subespecialista, pero la neonatología no es una subespecialidad, es una supraespecialidad, porque es una especialidad en donde se estudia más, no es una rama de, no sé si me dejo entender. Entonces, cuando nosotros estudiamos la neonatología desde una perspectiva de la ética, tenemos que entender de que nuestra rama de trabajo no es solamente una subespecialidad, sino es una supraespecialidad. Se estudia más para ser neonatólogo, para ser médico, para ser enfermero neonatólogo. Se tiene que tener mucho conocimiento y no se puede aplicar un cuidado si es que no se conoce. Entonces, eso es seguridad. Otro aterrizaje del principio ético, de la conjunción de los principios éticos, es la calidad y la calidez del cuidado. Y el cuidado propiamente dicho. Un cuidado de calidad es un cuidado que va a tener una consecuencia favorable al paciente. Un cuidado con calidez asegura que nuestro trato, que nuestro cuidado sea tan bueno y eficiente que el paciente mejorará, recuperará el bienestar, y no solamente del niño, sino también de la familia, es lo principal, ¿no? Entonces ese es el aterrizaje del principio ético. Ahora, cuando tenemos en consideración el pronóstico de viabilidad del recién nacido, es decir, cuando determinamos que un recién nacido puede vivir o no, entramos ya no solamente a una perspectiva deontológica de la ética, sino una perspectiva clínica. Ahora, el principio no, sino la esfera de viabilidad del recién nacido, es decir, si el recién nacido o el futuro niño al nacer es viable o no, es decir, si es que tiene derecho a vivir o no, porque vamos a decirlo así de esa manera, es una decisión clínica que tiene implicancias éticas. Y sí, porque nosotros en el Perú, por ejemplo, no podemos decidir jurídicamente si este recién nacido es viable o no, porque todos los recién nacidos se consideran desde la perspectiva jurídica, ética, legal, normativa, deontológica, que todo recién nacido es viable. No se puede decidir si es que no es viable o no. Por ejemplo, en el caso 1, ¿no? Que en el caso 2, ¿no? Por ejemplo, que la madre va a dar a luz a un niño de 26 semanas de edad gestacional porque está sufriendo una preeclampsia. Y se decide interrumpir el embarazo. Se corta el embarazo, se termina el embarazo y el niño tiene que nacer a 26 semanas. Porque la madre está en riesgo y eso lo decide el ginecólogo. Entonces,
¿Se considera que el niño es viable? Desde una perspectiva fisiológica, sí, pero si lo vemos desde una perspectiva deontológica, no es viable. Y si combinamos la perspectiva clínica con una perspectiva administrativa, ¿no? O logística, o como podamos verlo, analizando de que no tenemos una unidad de cuidados intensivos en donde podamos mantener con vida al niño, o incluso un sistema de traslado adecuado, entonces tenemos un problema, un dilema. Vamos, justo, muy bien, Adriana. Vamos a hablar sobre el principio de viabilidad. Vamos a ver eso. Ahorita lo vamos a ver. Bien, entonces cuando estos principios éticos, además de tener en cuenta la viabilidad, además de tener en cuenta los aspectos éticos o legales, se maneja también o se requiere también de conocimientos de moral y de empatía que demandan la actitud, la aptitud, la capacidad y la razón de la persona. Es decir, nosotros tenemos en cuenta los aspectos éticos, legales y fisiológicos clínicos para determinar la actitud o las actividades a realizar dentro de un caso, como acabamos de ver. Para eso nosotros requerimos de conocimientos, o sea, no podemos nosotros decidir si no conocemos. También requerimos de moral, ¿no? Porque nosotros sabemos cuál es la realidad. Muchas veces se mezcla nuestra moral con nuestra, con nuestra realidad. Porque muchas veces queremos hacer mucho, pero no tenemos los medios. Y finalmente la empatía, ¿no? No colocarnos en el lugar del paciente, sino qué pasaría si nosotros fuéramos los que estamos pasando por ese problema. O sea, la empatía no es solamente colocarse en el lugar del paciente, ponerse los zapatos del paciente, sino pensar en las consecuencias y cómo me afectaría si fuera yo el que pasa por el problema. Porque nunca me voy a poder colocar en el lugar del paciente, porque no soy yo, ¿no? No soy yo el paciente, no sé su reacción del paciente, pero ¿cómo reaccionaría yo? Ese es otro problema. Bueno, y la aptitud, que es la forma en cómo la persona asimila los problemas, y la actitud, que es la forma en cómo la persona responde a los problemas, la capacidad, que es la sapiencia, ¿no? La forma en cómo utiliza el razonamiento, y la razón, es decir, la capacidad de poder tener una decisión propia y adecuada para determinar ciertas acciones a realizar. Entonces, eso significa que tenemos una perspectiva deontológica, desde un aspecto ético y legal, una perspectiva clínica, teniendo en cuenta la viabilidad del recién nacido, ¿no? Y tenemos también una perspectiva humana, teniendo en cuenta los aspectos que se relacionan con nuestra forma de ser ante un evento que nosotros no estamos esperando definitivamente. Ahora, ¿qué pasaría o qué pasa entonces cuando la perspectiva humana, la perspectiva deontológica y la perspectiva clínica entran en conflicto? Entonces tenemos un conflicto del principio, es decir, un conflicto del principio ético. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a darnos cuenta de que hay un problema con nuestra perspectiva humana. Por ejemplo, cuando éticamente o cuando moralmente queremos realizar ciertas actividades, pero no tenemos los medios necesarios porque le echamos la culpa al gobierno. La mayoría de veces siempre tenemos la razón, que el gobierno tiene la culpa, pero muchas veces no. Porque decimos que el gobierno no nos tiene implementado el hospital. Sin embargo, lo hemos recibido. Sin embargo, no tenemos comunicación con el ginecólogo o con el ginecobstetra y no damos la iniciativa de comunicación entre el ginecobstetra y la unidad de neonatología. ¿Y cómo se ve eso? Por la distancia entre las unidades. En la mayoría de hospitales e incluso en la distribución, en el plano de distribución de los hospitales, está
la unidad de cuidados intensivos neonatales o la unidad de neonatología en algo apartada, así sea por unos metros, de la unidad de obstetricia. En todos los hospitales ocurre eso. Bueno, al menos en la mayoría. Al menos en la mayoría. Muy pocos hospitales tienen una unidad de cuidados intensivos neonatales, neonatología, dentro de un centro obstétrico. Debería ser así. Debería ser que dentro de la unidad de obstetricia encontrarse en la unidad de cuidados intensivos neonatales. La comunicación sería más rápida, los trabajos serían mucho más adecuados, porque habría comunicación con el profesional obstetra. Tendríamos más comunicación con ellos. Entonces la perspectiva moral, o sea, la perspectiva humana, estaría adecuada a la realidad, si es que estamos en comunicación. Ahora, la perspectiva deontológica también puede entrar en conflicto, porque muchas veces no queremos tener problemas legales, pero los tenemos por desconocimiento. O la perspectiva clínica, porque muchas veces no sabemos si debemos decidir si el niño es viable o no. ¿Bien? No sabemos si debemos decidir si el niño es viable o no. Entonces, hasta aquí tenemos en cuenta una quinta pregunta. ¿Cómo se da el conflicto del principio ético? ¿Cómo se da en ti, ¿no? ¿Cómo se daría el conflicto del principio ético? ¿Cómo determinarías ese conflicto del principio ético? Muy bien. Ahora, tenemos en cuenta de que ante un problema, ante un conflicto del principio ético, debemos de analizar de una forma o una posición transpersonal el dilema ético. Por ejemplo, aquí en el Perú nos lo debemos preguntar, ¿qué hacer ante un dilema ético? ¿Se rompen los principios? En México es distinta la situación. O quizás en otros países también pueda ser así. O quizás me equivoque y tengamos toda una misma perspectiva. Si nos preguntamos, ¿qué hacer ante un dilema ético? Es decir, ¿cómo resolver el problema? ¿Cómo resolver este conflicto? Porque ya tengo en cuenta de que estoy interrumpiendo mi perspectiva humana, mi perspectiva clínica y mi perspectiva deontológica. ¿Cómo se rompen esos principios? Entonces, eso es lo que acabo preguntar, ¿no? ¿Cómo se da el conflicto del principio ético? Ahora, la estructura médico-legal, ¿no? Es decir, la perspectiva médico-legal, lo que nos ampara como profesionales de la salud, contempla tres perspectivas. O sea, la perspectiva humana, la perspectiva clínica y la perspectiva deontológica. Cuando nosotros vamos a resolver problemas éticos, se contemplan estas tres perspectivas del principio. La perspectiva humana, la perspectiva deontológica y la clínica. Entonces, vamos a poner así un bucle, esta triangulación. Esos tres puntos, estas tres perspectivas siempre van a estar en conjunto cuando se hable de la resolución de un dilema ético, porque se encuentra dentro de la estructura médico-legal para resolver problemas éticos. Entonces, espero que esa parte les haya quedado muy claro, porque si ustedes saben cómo se puede dar la interrupción de la armonía de los principios, van a tener también conocimiento de cómo actuarían ante la alteración de sus perspectivas. Es decir, ¿cómo se da el conflicto del principio ético? ¿Cómo se da? ¿Bien? ¿Me están escuchando? ¿Todo bien? Todo bien, ¿no? Muy bien, continúo. Ahora, aquí también entramos a un punto, a un dilema. Hablamos de dilemas cuando hablamos de conflictos. O sea, dilema aquí es el conflicto, ¿ok? Para no confundir los términos ni conceptos. Cuando hablo de dilema, hablo de conflicto. O sea, el dilema es hacer o no hacer, ser o no ser, hacer o no hacer, saber o no saber. Bueno, en medicina y en enfermería, el saber y no saber no debería ser una pregunta.
Yo debo de saber, y saber qué hacer, y saber ser. Entonces, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se ve el conflicto del principio ético? Debemos resolverlo mediante un dilema de la sensatez y la insensatez. ¿Qué es la sensatez? La sensatez es la sabiduría práctica. Es el conocimiento de lo que se debe hacer y no hacer. O sea, aquí es, yo debo de saber hacer y debo de saber qué es lo que no debo de hacer. Aquí viene el punto o la pregunta 1 que les mencionaba, que el desconocimiento del efecto, el conocimiento del resultado, o el desconocimiento de las consecuencias provoca daño. El desconocimiento del efecto o el conocimiento de las consecuencias provoca daño. Esto provoca daño. Entonces, soy sensato cuando conozco lo que no debo de hacer. Soy sensato cuando conozco los resultados de lo que estoy haciendo ahora. Pero soy insensato cuando no lo sé. ¿Me dejo entender? Estoy hablando aquí en términos, ¿no? Muy bien. Para hablar de insensatez, es decir, de cómo se refleja la insensatez, filosóficamente quiero que tengan en cuenta lo siguiente. 1. La convicción es la intolerancia a la duda y reduce a lo absoluto las ideas. La convicción, es decir, el decir, estoy convencido que lo que estoy haciendo tiene un resultado mensurable. Estoy convencido que lo que estoy haciendo tiene un resultado, además de mensurable, inamovible, es decir, estático. Es decir, que todo lo que yo haga es cuantitativamente tangible como resultado. Falso. La convicción es la intolerancia a la duda y reduce al absoluto las ideas. Dice Nietzsche, la convicción es el peor enemigo de la razón y de la búsqueda de la verdad. Excelente, excelente pensamiento. La convicción es el peor enemigo de la razón y de la búsqueda de la verdad. Estoy convencido de que lo que estamos realizando va a tener un resultado eficaz. Pero ¿por qué no puede ser lo contrario? Estoy convencido de lo que estamos realizando va a salvar al paciente, pero ¿por qué no pienso en los resultados adversos después del cuidado? ¿Ven? Cuando nosotros estamos convencidos de las actividades a realizar, no vamos más allá de los resultados, porque estamos convencidos de que toda consecuencia es mensurable, lo cual es falso. Aquí hablamos del caos. Un aleteo de una mariposa en China va a tener como consecuencia un huracán en el Perú. Es el caos. Es el caos. Y el caos sucede en las unidades de neonatología. El caos sucede en la UCI neonatal. 1 mililitro de dosis de más puede provocar una bradicardia, puede provocar una alteración de la respiración, ¿no? Pues un mililitro de más en el niño puede provocar de que nuestro balance hídrico se altere, restándole la dosis siguiente al niño y por ende dándole una dosis incorrecta. Esa dosis incorrecta provocará que el niño tenga más días dentro de la UCI neonatal, provocando mayor vulnerabilidad a una infección. Y eso provocará de que al niño se le coloque más tiempo el medicamento, teniendo como consecuencia una alteración del funcionamiento renal y que en el futuro va a provocar problemas, no solamente como un trastorno metabólico, endocrinológico o de todo su sistema cardiovascular, sino también de crecimiento, teniendo como consecuencia quizá final, de que sea un niño con problemas para incluirse socialmente, laboralmente, familiarmente, íntimamente,
etc. Y todo fue, ¿por qué? Porque tuvimos quizás la no intención de alterar 1 mililitro de dosis. Definitivamente estoy exagerando, pero puede ser. Entonces pensemos que no estamos convencidos, sino que usemos la razón para tener en cuenta todas las consecuencias posibles ante una actividad que estamos realizando sobre el niño. Hasta aquí, ¿estoy bien? Para poder continuar. Todas las preguntas al final. Muy bien, continuamos. El doctor Sola, actual presidente del CIBEN, nos dice que tomar decisiones médicas unilaterales actuando por convicción, es decir, quitando responsabilidad y derecho a los padres, es paternalismo terapéutico. Decisión quizá pensada inequívoca. Paternalismo terapéutico. No me desapego de lo que es o de lo que puede ser. Y bueno, yo pienso que la dinámica de decisiones debe basarse en la razón, el razonamiento y la efectividad terapéutica, que involucra la opinión del equipo de salud, pero sobre todo de los padres. La dinámica no es una estática de decisiones, es decir, no son decisiones unilaterales, ni tampoco se aplica el paternalismo terapéutico en la decisión médica. La decisión clínica, la decisión del neonatólogo o del equipo de neonatólogos, del equipo de pediatría, del equipo de médicos y de enfermeras es una decisión dinámica, no es una decisión constante. Es una decisión dinámica porque no depende de un libro, sino depende de la respuesta del niño al tratamiento. No depende, la dinámica de decisiones no va a depender del estado actual. Disculpen, no va a depender de lo que pueda pensar cómo el niño va a nacer, sino va a depender del estado actual en cómo está naciendo el niño. Y la decisión no se va a tomar en días. Las decisiones muchas veces son inmediatas, pero teóricamente son inmediatas. Ninguna decisión debe ser inmediata en medicina. Ninguna decisión debe ser inmediata en enfermería. Pero ¿cómo me puede decir usted esto? Me preguntarán. ¿Cómo puede decirme usted que ninguna decisión puede ser inmediata? Muchas veces las decisiones son inmediatas. No, yo me debo de anticipar, porque yo debo de conocer el efecto de las consecuencias de mis cuidados o del diagnóstico y tratamiento como médico. No debo de pensar que puedo tomar decisiones inmediatas, excepto sea una reanimación, cuando se da, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio en un adulto mayor, o cuando se da una bradicardia y esa bradicardia continúa en el paciente y yo necesite realizar alguna maniobra de reanimación, o cuando el niño nace sano y tiene una hipoglucemia y que está comprometiendo su estado. Y debo de tomar decisiones ni siquiera inmediatas. Las decisiones que tomo no siempre son inmediatas, sino que están a la expectativa del estado del paciente. Yo debo de anticiparme a ellas. Debo de tener en cuenta que las decisiones anticipadas me van a dar un resultado óptimo, porque fue una decisión anticipada. Para una decisión anticipada eficaz, yo debo tener en cuenta medidas anticipadas y que por ende van a ser eficaces. Eso es ética y eso está intentando componer el conflicto de las perspectivas clínicas humanas y deontológicas. ¿Hasta aquí estamos bien? Sí me están escuchando, ¿verdad? Todo, no hay ninguna interrupción, ¿verdad? Wow, nos hemos llenado la sala 29 personas. Me imagino que deben estar entrando más personas, pero ya no pueden entrar. Gracias a Dios estamos grabando la conferencia, así que se va a compartir el día de mañana. Continuamos.
Espero no los esté aburriendo. Continuamos. Entonces, ¿qué cuestiona actualmente el paradigma de la bioética? Lo primero es de que, ¿qué significa qué es lo que cuestiona? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo actualmente que está moviéndole el piso a la bioética, a nuestra perspectiva ética, legal, jurídica, deontológica y de todo? Primero es la respuesta social a los avances científicos. Definitivamente, los avances científicos y tecnológicos están empoderando más a la sociedad. Es decir, la persona, los pacientes conocen más de lo que tú harás que hace unos 20 años. Y eso es por el desarrollo globalizado de la tecnología. Segundo es el paternalismo en la relación médico-paciente y enfermera. Eso está cuestionando totalmente el paradigma de la bioética actualmente, porque ya no puede haber decisiones unilaterales. Ya no se puede decir que al final el jefe tiene la razón o el médico tiene la razón. Ya no se puede pensar así. Al final la decisión es entre todo el equipo y bueno, definitivamente eso va a traer sus problemas dentro del equipo, pero al paciente no se le va a perjudicar para nada. Otro de los aspectos que cuestionan la bioética es los modelos de atención que el país adopta. Porque muchas veces nosotros al menos sucede mucho en los países sudamericanos, que adoptamos modelos de enseñanza norteamericanos y cuando entramos a un modelo de atención en salud, entramos con un modelo de atención netamente sudamericano. Entonces, cuando llegamos a la realidad decimos, y esto no me enseñaron. ¿Y ahora qué hago? Mucho más cuando nos mandan a la sierra o no, a los lugares lejos del centro. Eso no es ningún problema. Lo siguiente es la implicancia de las políticas sanitarias en el sector público y privado. Definitivamente la implicancia de las políticas sanitarias, cómo se aplican, cómo influyen las políticas sanitarias en el sector público y privado va a determinar un gran dilema ético. Porque muchas veces las políticas sanitarias no son bien tomadas por las personas que lo reciben. Porque las personas que lo reciben siempre van a quejarse de que no reciben lo que ellos necesitan o requieren. Entonces, ¿quién está mal? ¿Los que aplican las políticas sanitarias? ¿Los que reciben las políticas sanitarias? ¿O los que proponen las políticas sanitarias? Entonces, es un problema ético. Y finalmente, los costos de la asistencia, ¿no? ¿Qué es la cobertura en salud en algunos países? O sea, hablo de cobertura ¿qué es la capacidad? Claro. ¿Qué es claro, o sea, por eso le menciono, ¿no? Cuando hablo de cobertura, hablo de la capacidad de la unidad de poder abarcar la cantidad de atenciones en su sector. Y cuando hablo de costos, hablo del coste que implica la atención en cierta población. Bien, vamos ahora a ver una perspectiva clínica del dilema ético. Vamos a ver aquí en el Perú. Pero yo me he dado cuenta, conforme he ido pasando esta conferencia y con las experiencias que pude haber conocido en lugares donde visité, como México, Chile, sucede muy parecido. Hay muchas situaciones similares aquí. Bueno, veamos, ¿cómo se resuelve la perspectiva clínica? Ya vimos lo que es viable. Y hace un momento una colega me preguntó, ¿cuándo el niño se considera viable? ¿No? ¿Desde qué edad gestacional? Entonces, nos hacemos una pregunta. ¿Qué tan pequeño es demasiado pequeño? ¿Qué tan pequeño es demasiado pequeño para decir que es aceptable o no? Viabilidad en términos fisiológicos, que es el punto en el cual la vida puede ser mantenida fuera del útero. Fisiológicamente, un niño puede ser viable a las 23 semanas. O sea, fisiológicamente, ¿no? Teóricamente, en muchos de los casos. Me imagino, en países desarrollados como Estados Unidos o en algunos países de Europa, pueden nacer un niño a las 23 semanas, que son 2 semanas más
de lo que aquí en el Perú es considerado como aborto. Sin embargo, en términos fisiológicos, a las 23 semanas es posible la vida extrauterina. Sin embargo, en términos de calidad de vida, es decir, ¿cuándo aseguramos la calidad de vida en un niño que nace al menos en las 25 semanas de edad gestacional? Es decir, a las 25 semanas de edad gestacional, un niño es viable intentando conseguir calidad de vida en la vida extrauterina. ¿Qué significa viabilidad en términos de calidad de vida? Es la viabilidad en la que la calidad de vida sea lo suficientemente buena como para ser previsible. Pero aquí hay un problema. Hay una zona gris, es decir, una zona que no se contempla, una edad de donde no se contempla, que es la edad de la fisiológica con la calidad de vida, que ocurre entre las 23 y las 25 semanas de edad gestacional. Entonces, si un niño nace entre las 23 y las 25, por ejemplo, 24, ¿qué hacer con ese niño? ¿Se le da soporte? ¿Se le da oportunidad? ¿O se le debe dar cuidados? Entonces, el dilema, la resolución del conflicto, del dilema ético, deontológico, humano y fisiológico, implica que en las actividades demandan riesgos, implica que en nuestras actividades un niño dentro de la zona gris pueda provocar algún daño que no estaba dentro de nuestra intención, implica la sobrevida del niño y también implica resolver lo aceptable y lo inaceptable. Eso implica en un niño que nace entre las 24 semanas, porque está entre las 23 semanas, que es lo fisiológico, y las 25, que es lo dable y lo factible para nacer. Pero antes, una semana, en esta semana de edad gestacional, es de mucho riesgo. Hasta la 28ª semana el niño ya puede aprender a una succión nutritiva. Hasta la 28ª semana ya el niño mantiene en cierta posición de flexión sus extremidades, ¿no? Hasta las 28 semanas el niño ya puede responder a estímulos, ya responde a estímulos visuales y auditivos. Hasta la 28 semana el niño ya aprendió el reflejo de succión y de deglución, pero un niño menor de 25 semanas de edad gestacional es un niño que, además con problemas de adaptación a la vida extrauterina, es decir, metabolismo, cardiovascular, cardiorrespiratorio, hepático, renal, etc., tiene un serio problema de adaptación neurológico. ¿Qué factores están involucrados en el conflicto del principio ético? O sea, ¿qué factores están involucrados en no se toma en cuenta el peso? Sí, y justo lo estoy mencionando ahorita. Justo voy a mencionar eso, pero cuando se habla de viabilidad no se habla del peso. Porque un niño de menor de 700 gramos, que es dentro de las consideraciones del diagnóstico de prematuridad extrema, es un niño viable. Se habla siempre, para viabilidad se habla de edad gestacional, independientemente del peso. Ahora, el peso sí está involucrado en el conflicto del principio ético, en este caso la perspectiva clínica. O sea, ¿qué factores están involucrados dentro del conflicto del principio ético desde la perspectiva clínica? La edad gestacional, el peso al nacer, definitivamente tiene implicancias sobre la fisiología. En la madre, el embarazo único o el embarazo múltiple. En la madre, la administración de corticoides prenatales, ¿no?, para asegurar el funcionamiento respiratorio del niño. El sexo, ¿no? Se ha determinado que las recién nacidas, o sea, las mujercitas, las bebés, tienen mayores posibilidades de vivir que los varones. Otro punto es las expectativas del equipo perinatal. En un estudio se determinó, voy a compartir después en las referencias gráficas, que según un estudio determinó de que cuando el equipo tiene buena expectativa sobre el estado del niño, va a tener mayor empeño en realizar sus actividades para asegurar la viabilidad posterior al nacimiento. Claro, en
todo lugar, en todo lugar un recién nacido menor de 500 gramos es no viable porque se considera aborto. En el diagnóstico de aborto, en el Perú, es un recién nacido menor de 21 semanas o menor de 500 gramos. Pero no se tiene en cuenta el peso para decidir si es viable o no. Definitivamente un niño con menor de 500 gramos es un niño menor de 21 semanas. Fisiológicamente o embriológicamente un producto de menos de 500, o de 500 gramos o menos es un producto de menor de 22 semanas de gestacional y por ende no se considera viable. Entonces el peso deja de ser un factor elemental para considerar la viabilidad de un recién nacido. No sé si me dejo entender. Muy bien. La capacidad, que es la capacidad del equipo, ¿no? La capacidad del equipo para afrontar situaciones dentro de la unidad. Por ejemplo, el conocimiento de que al menos el neonatólogo asistente y la enfermera principal conozcan de reanimación para dirigir a todo el equipo de reanimación. O si no es en la UCI, es en el centro obstétrico. Porque en el centro obstétrico el ginecólogo no atiende al niño, sino lo hace el neonatólogo, y si el neonatólogo no está capacitado en reanimar, va a tener serios problemas, ¿no? Muchas veces eso sucede con los residentes, están a cargo del servicio. Y finalmente la respuesta al tratamiento. No siempre el cuidado óptimo que tengo, que hago, que aplico sobre el paciente va a tener una respuesta adecuada. Pero cuando conozco las consecuencias de esto, entonces, teóricamente, puede ser factible la respuesta. ¿Qué pasa cuando no sucede? Eso es un conflicto ético. Ahora, hay un principio de incertidumbre perinatal. Otro principio. Dentro de los principios éticos hay otros principios. O sea, ¿qué significa incertidumbre perinatal? Que cuando la respuesta y el resultado del tratamiento no se relacionan. O sea, yo no conozco la respuesta o no conozco el resultado. Es una incertidumbre perinatal. Bien, espero que esos conceptos, esta parte teórica que les estoy compartiendo, no provoque confusiones, sino al contrario, es intentar resolver todos esos cabos sueltos que están respecto a la ética y las resoluciones éticas, y lo estoy traspolando a algo teórico. Y espero que les sirva. Porque la idea de esta conferencia es que no me escuchen, sino es que les sirva. Más adelante ya hablaremos con mayor asesoría legal para resolver los problemas legales, los problemas dentro de los aspectos éticos en neonatología especialmente. Pero ya estaremos de la mano con un abogado. Eso más adelante, vamos a planificarlo para más adelante. Sería muy bonito, pero tendríamos que tener oportunidad de poder consultar con todos los colegas que participan en las conferencias porque son de diferentes países. Pero eso lo vamos a hacer más adelante. Ahora, volvamos a lo nuestro. Principio de incertidumbre perinatal. ¿Qué significa incertidumbre perinatal? Cuando desconozco o cuando no conozco el resultado del tratamiento o la respuesta al tratamiento. Ojo, la respuesta y el resultado del tratamiento es distinto. La respuesta es cómo se da el efecto del tratamiento aplicado, del cuidado aplicado, y el resultado es el aspecto final, es decir, no el pronóstico, sino el estado final del niño. Ahora, eso implica un compromiso fisiopatológico, ¿no? O sea, del niño, cómo se da la resolución de la enfermedad del niño, la capacidad resolutiva del equipo de salud que está tratando al niño, como la capacidad resolutiva también implica la unidad hospitalaria en sí, ¿no? Cómo está implementada la unidad de cuidados intensivos neonatales o la unidad de reanimación, etc. Y finalmente el reconocimiento de riesgos. Recalco el punto 1 que hicimos desde el principio de esta conferencia sobre el desconocimiento del efecto, que es la consecuencia, que es el tener en cuenta, el mensurar las consecuencias, no quizás mensurar, sino tener en cuenta las consecuencias del cuidado de enfermería o del diagnóstico y tratamiento médico. Entonces,
Cuando nosotros tenemos en cuenta el compromiso fisiopatológico, la capacidad resolutiva y el reconocimiento del riesgo, vamos a evitar la incertidumbre perinatal, porque vamos a reconocer la respuesta y el resultado del tratamiento que se aplica sobre el niño. En el Perú se resuelven 3 enfoques. El primero es el enfoque estadístico, que se caracteriza la viabilidad del lactante por predicciones estadísticas basadas en evidencia. En México es igual. Es decir, ¿y por qué digo esto? Porque, bueno, no solamente en México, sino también en la mayoría de países latinoamericanos, porque trabajamos bajo una norma. La mayoría de países trabaja bajo una norma. No sé si en Argentina, pero la mayoría de países trabaja bajo una norma técnica. Y lo que está fuera de la norma técnica es alterar el aspecto jurídico legal del acto médico. Y eso va a suceder así. Ahora, bueno, ya en la realidad muchas veces se altera y no nos va a provocar problemas porque no solamente se basa en lo que dice el libro, sino también en el razonamiento clínico. Pero bueno, el enfoque muchas veces nosotros tenemos en cuenta para realizar las normas o para realizar los protocolos de atención, se basa en informes estadísticos, se basa en estudios estadísticos que ya sean multicéntricos, ¿no? O ya sean estudios, informes estadísticos basados en compilaciones bibliográficas para tener en cuenta lo que puede suceder en el niño si es que se relaciona el caso de mi niño actualmente con lo que yo ya he leído o con lo que está en la norma. Otro de los enfoques que se toman en cuenta en Latinoamérica, bueno, puse Perú porque la conferencia la hice pensando en el Perú, porque yo habito en él, pero se da en muchos países, ¿no? Otro de los enfoques es el enfoque de tratar y esperar mayor entrega. ¿Eso qué significa? Salvar la vida a cualquier costo. Aquí viene un problema también, un problema ético, que es la obstinación y el encarnizamiento terapéutico. Hablábamos hace un momento sobre el paternalismo terapéutico. Ahora vamos a hablar sobre el encarnizamiento terapéutico. Muchas veces el médico neonatólogo o el equipo, especialmente el médico mayor, el médico con más años, con mayor experiencia, es un médico necio, un médico que se rehúsa a los cambios, porque la norma dice, o porque el estudio Cochrane dice, o porque el protocolo dice, o porque simplemente él lo dice. Entonces es un médico obstinado, un médico necio, que se rehúsa al cambio, que se rehúsa a pensar en otro tipo de resultado. Es decir, no tiene la complejidad, el pensamiento complejo, o no tiene el caos dentro de su actuación como médico. Eso es un gran problema y que sucede muchas veces. Y que lo he escuchado en todas las conferencias que he dado en los diferentes lugares que he visitado. Hay una obstinación y un encarnizamiento médico, terapéutico. Entonces, eso es un grave problema. Y que nos genera no solamente dilemas éticos al doctor que está decidiendo sobre los residentes a realizar las actividades, sino a todo el equipo, lo que compromete a todo el equipo. Y finalmente un enfoque individualizado. Así como tenemos en cuenta un enfoque estadístico, un enfoque basado en tratar y esperar a mayor entrega, también tenemos un enfoque individualizado, ¿no? Donde el tratamiento y la evaluación involucra al equipo y a los padres. Un enfoque individualizado en donde lo que vamos a realizar es netamente informado a los padres y las decisiones las toman ellos. Muchas veces, a veces los padres nos dejan que nosotros lo hagamos todo, pero legalmente no se puede. Tenemos que involucrar a los padres, ellos tienen que conocer el estado parte a parte de los niños, porque nos podemos meter en problemas muy serios legalmente. Y finalmente la pregunta, ¿qué no se hace? ¿Qué es lo que no se hace? ¿Qué es lo que no se hace? La limitación del esfuerzo terapéutico. Es decir, nosotros, al menos aquí en el Perú,
No podemos hablar de limitación del esfuerzo terapéutico. No podemos hablar. No podemos decir que hay un límite del esfuerzo terapéutico. ¿Por qué? Porque simplemente tenemos que terminar hasta que el paciente lleve una sobrevida o simplemente fallezca. En ese momento se termina la actividad o se termina el acto médico o el cuidado de enfermería. En el Perú, ¿qué no se hace? La limitación del esfuerzo terapéutico. Espero que en otros países sí se hable de limitación del esfuerzo terapéutico. Sé que en México sí. En México existe un formato que se maneja para la limitación del esfuerzo terapéutico. Un formato de no reanimación o simplemente un formato anticipado. Ahora, cuando no se hace la limitación del esfuerzo terapéutico, se habla de cuidados paliativos, es decir, cuidados al final de la vida. Y muchas veces en las unidades de reanimación se aplican cuidados paliativos inmediatos, ¿no? Y quiero decir, sabemos que el niño no va a vivir, pero tratamos de darle lo mejor posible la calidad de vida en sus momentos que quedan de vida, para que no sufra. Es un angelito que no sabe, que ni siquiera pidió vivir quizá, y que regresará al cielo, ¿no? Nuevamente. Muy bien. Muchísimas gracias.